Cuaderno, lápiz y Biblia. Apóstol Juan. ¿De quién era hijo el apóstol? Debemos saber ese profundo contenido de estos personajes bíblicos que el Señor levantó para llevar la palabra, para escribir de estas sagradas escrituras inspirados por el Espíritu Santo. ¿De quién era hijo el apóstol Juan? Era hijo, dice la palabra, de Zebedeo y Salomé. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 3, versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces allí nos dice que allí Jacobo y Juan su hermano eran hijos de Zebedeo. Allí el Señor, ese pasaje de Marcos nos habla de la elección de los 12 apóstoles, para que tenga referencia de dónde habla de la elección de los 12 apóstoles, los que escogió el Señor Jesucristo después de haber orado. ¿Y qué nos dice el libro de Mateo 20:20? Dice: pero los príncipes sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Aquí nos señala la madre de los hijos de Zebedeo, que vamos a ver más adelante. Allí mismo en el libro de Mateo 27, versículo 56, lo leo acá. Versículo 56 dice: entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Ok? No nos hace mucha referencia, ¿verdad? Estaba María Magdalena, estaba María la madre de Jacobo y José, y estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Pero Marcos nos dice, vamos a ver qué nos dice Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé. Estaban la madre de Jesús, María Magdalena. vamos a repetirlo todo. También algunas de las mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Y Salomé estaban allí. Vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 19, versículo 25. 25 dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: escribió también Pilato. 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, Su María. madre, estaba la madre de Jesús. ¿Quién más estaba? María Magdalena y María Magdalena. Ok, vamos a leerlo completo. La sangre de Cristo tiene poder. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. Y la hermana de su madre. ¿Quién más? María, mujer de Queofás. Ajá, María, mujer de Queofás. Y María Magdalena. Y María Magdalena. Entonces se presume que Salomé era hermana de María, la madre de Dios. Si Salomé era la madre de María, la madre de Dios, entonces el apóstol Juan era primo hermano de Jesús. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Que hoy nos trae Dios. ¿En qué año nació este apóstol? El año 15 después de Cristo. ¿Quién era su padre? Su padre Zebedeo era pescador de buena posición económica. Tenía esos jornaleros, esos trabajadores. Y el significado de Juan es fiel a Dios. Así que cada uno debemos ser fiel a Dios. Esta noche Dios quiere gente fiel, gente honesta, gente transparente. Amén. Entonces, uno de los 3 discípulos del círculo más íntimo de Jesús fue Jacobo y fue Pedro.
Vamos a ver, aquí en la historia lo vemos escrito, Marcos 14, 32, donde confirma la palabra que Jacobo y Pedro estaban dentro del círculo más íntimo de Jesús y Juan. Marcos 14, 32 en adelante. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y el Señor tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Qué hermoso que el Señor pudiera confiar en estos tres hombres. Tenía 12 apóstoles, pero pudiera confiar en estos tres que sabía que le iban a escuchar, que podía conversar con ellos, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. Y le pudo confesar su tristeza, porque Jesús vino hecho sangre, carne, sintió como humano, así como Él era Dios, sintió como humano. Y les dijo: mi alma está muy triste. Así que quien quiera cerrar tu boca para para que tú quieras comunicar algo, algún sentimiento que tú tengas, lo mejor que puedes hacer es buscar a personas sabias, entendidas. La iglesia de Dios, los congregantes buscan a sus pastores, también están los líderes, para comunicar una situación, para orar. Dice más adelante: yéndose Jesús un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y qué hermoso la enseñanza, como el Señor dice acá. Él se fue adelante a orar, se apartó a orar. Nosotros debemos tener un lugar de intimidad, postrarnos. Se postró en tierra y oró. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba Padre. Qué hermosa relación de hijo a padre y de padre a hijo, porque ahí en el Getsemaní dice la escritura que derramó ese sudor como gotas de sangre. Y Abba es, en pocas palabras, queriéndole decir: Padre querido, mi Padre amado, mi Padre querido. Esa relación denota una confianza en el Padre, un respeto en el Padre, una comunicación total con el Padre para recibir respuesta del Padre. Diga esta noche: Abba. Abba. Abba Padre, mi querido Padre, mi Padre querido. Yo necesito esto, yo tengo esta situación. Y qué hermoso, en medio de esta enseñanza de Juan, de la sana doctrina de Juan y de que él estaba dentro del círculo íntimo de Jesús, poder traer esta cita bíblica en esta noche. Vino luego y los halló durmiendo. Dile al que está a tu lado y dile a ti mismo: no te duermas. Aún estaban con el maestro y se durmieron. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Lo que señala ahí el Señor, que no nos postremos tipo microondas, sino que de verdad, con corazón sincero, queremos adorarle, orarle, suplicarle, gemir, llorar delante de Él. Y el 38 dice: velad y orad. Velar es estar pendiente, es ser constante en la oración, no desmayar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, la humanidad es débil. Así que hoy se fortalecen los espíritus para que Dios dé el querer como el hacer, para estar en esa constante oración. Y allí vimos como Jesús llamó a Pedro, a Jacob y a Juan. Vamos a otra cita bíblica, está Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de esta palabra, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Fíjese que no nombra a los otros, nombra a estos tres. Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Qué hermoso que el Señor, cuando fue al Getsemaní, los llamó a estos tres. Qué hermoso que en este pasaje de Lucas
los llamó y ellos pudieron vivir esta experiencia sobrenatural con el Maestro. Y allí, cuando subieron al monte a orar, dos varones que hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esa vivencia la vivió Juan con también estos dos apóstoles. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, yendo a Marcos 5:36, otra cita que confirma, soporta este círculo íntimo de Jesús. Qué maravilloso que Jesús tenía gente de confianza, porque quizás le transmitieron esa fidelidad, ese amor, esa entrega. Qué bueno poder contar con gente fiel, que tenga esa entrega, ese amor por la obra de Dios. Marcos 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¡Qué maravilloso! Jesús venía de la ciudad de Gadara, allí liberó al endemoniado gadanero, y después de allí fue y se le acercó el Jairo, este Jairo, principal de la sinagoga, que su niña estaba enferma. Y mientras que Jesús, en la multitud, Jairo se le acerca, también había otra situación, porque Jesús es el padre de las multitudes, porque Jesús le gustaba relacionarse con las multitudes, porque Jesús le gustaba que lo apretujaran. Hoy día vemos muchos pastores que dan mucha cita: acérquese a los discípulos. Hay tiempo, Dios da el tiempo o salen por una puerta trasera. Jesús no tenía puerta trasera. Jesús no le dijo a la mujer de flujo de sangre: me tocaste, haz una cita conmigo. Siempre tenemos que tener una cita con el Maestro en la intimidad. Él siempre está esperando, Él siempre te da la cita a cualquier hora. La agenda del Maestro está abierta a cualquier hora. Son nuestras rodillas, es nuestro espíritu, es nuestra boca, es nuestro ser alineado el que tiene que correr a esa cita poderosa. Y vino ese principal de la sinagoga diciéndole que su hija estaba gravemente enferma. Pero allí en medio de la multitud les decía que vino otro suceso. Vino la mujer del flujo de sangre y lo tocó. Y ahí se detuvo para ir con Jairo y dijo: alguien me ha tocado. Atendió todos esos asuntos. Hay tiempo, Él lo da para atender todo. Ningún alma puede ser desatendida. Y dice: y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, cuando fue a la casa de Jairo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y él con la seguridad dijo: la niña no está muerta, sino duerme. Y allí entraron Pedro, Jacobo y Juan, y se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, a los que estaban con él, estos tres apóstoles, y entró donde estaba la niña. Qué glorioso haber estado en ese momento con el Maestro y saber que somos gente de confianza. Cuando nos permite entrar en su santo templo, en su casa, y saber que somos gente de confianza, que Él está creyendo en nosotros y en ustedes, que van a ser de espíritu fiel, que van a poder levantar sus manos limpias, dice el Salmo 24, porque ¿quién entrará en el templo de Dios y quién estará en el santo lugar? Los limpios de manos y puros de corazón, los que no han elevado su alma a cosas vanas, ni han jurado con engaño. Entonces Él está esperando a esa gente fiel para tener cita y para decir: tú tienes autoridad mientras vivas en santidad, mientras tú me agrades a mí, yo te doy autoridad de sacar demonios y de sanar enfermos, aleluya, en el nombre de Jesús. Y tomando la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Hoy a ti te digo, iglesia, levántate en el nombre de Jesús y avívate. Entrega tu ser completo a Dios en el nombre de Jesús. Entrega los talentos y los dones que Dios te ha dado al servicio de la obra. Ya no hagas más parálisis espiritual.
Ya no te dejes ministrar por el enemigo. Ya no dejes que esa pared espiritual te detenga. Hoy toda pared espiritual desaparece. Hoy todo monte se mueve. Hoy toda barrera es derribada en el nombre de Jesús. Y te digo, levántate en el nombre de Jesús. Lo que está muerto revive hoy. Lo que está muerto revive hoy para la gloria de Dios. Hoy Dios me dice mentes que estaban muertas. Hoy se reviven en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tu pensar va a ser mudado, porque la palabra dice, yo sé los planes que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal, Jeremías 29:11. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego la niña se levantó, dice el versículo 42 de Marcos capítulo 5, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Esto nada más lo puede hacer el Señor. El Señor le da la confianza a esos fieles, los ayuda, les da esa, como a David, que lo sacó de pastorear ovejas y lo trajo adelante. Él es el que promociona. Dios promocionó aquí a estos 3 hombres, entre ellos estaba el apóstol Juan, el que usted está conociendo con más profundidad hoy. ¿Qué más debemos saber de este apóstol Juan? Que fue pescador como su padre. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les dijeron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remedaban las redes. Y entonces, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. amén. Qué poderosa enseñanza. Cuando Jesús llamó a 4 pescadores, y entre ellos estaba Juan, y cuando el Señor los llamó, dejaron las redes, dejaron la barca, dejó a su padre Zebedeo con los jornaleros trabajando y comenzó a seguir a Jesús. Yo no sé lo que tú tengas que dejar hoy, iglesia. Yo no sé lo que tú tengas que dejar hoy. Si hay alguna paternidad, si hay algo allí que está atado, un cordón umbilical, hoy se corta en el nombre de Jesús. Estos pastores, para la gloria de Dios, dejaron su tierra. Tenemos moral, tenemos testimonio para poderte hablar con base. Tienes que ser como Abraham, el padre Abraham, que se le fue contada esa fe por justicia. Debes moverte en fe en lo que tengas que cortar. Yo no sé qué es lo que tienes que cortar, pero eso te dice Dios en esta noche. Juan también es conocido como el apóstol del amor. Él tuvo un papel importante en la iglesia primitiva. En sus escritos menciona más de 80 veces la palabra amor. Y era un apasionado por la verdad. Diga la palabra amor. Amor. Y era apasionado de la verdad. Tenemos que ser apasionados de esta verdad. Esto a mí me apasiona. Yo estoy enamorada de Dios, yo estoy enamorada de su palabra. Esto me apasiona enseñar, me apasiona predicar, porque estoy hablando de mi Padre y que ese amor esté en ti también para predicar de tu Padre. Puedes predicar solo con el testimonio dentro de tu familia, sin muchas palabras, el testimonio y el amor de Dios en ti. En el lugar de trabajo, quienes te rodean, vecinos, el testimonio de amor y de la verdad, por si quieren escucharte, hablar de Dios, tú vas a hablar verdad. Entonces, sin embargo, que él fue muy apasionado de la verdad y usó la palabra amor en los relatos, en los escritos, más de 80 veces, este gran hombre de Dios comprometido con la verdad y mensajero del amor, no fue siempre así. Tuvo que aprender, a equilibrar lo que creía sobre la verdad y cómo equilibrarla. Oído, él tuvo que aprender, y fue el apóstol. Antes de ser apóstol, él tuvo que aprender. Usted tiene que aprender antes de a equilibrar lo que usted cree sobre la verdad y cómo la aplica. Entonces Dios hoy va a comenzar a equilibrar todo en tu vida. Dios va a comenzar a equilibrar todo en tu vida en el nombre de Jesús.
En su juventud no era el hombre que observamos en la isla de Pasmo, que escribió Apocalipsis, ni aquel pastor de la iglesia de Éfeso, que hoy es Turquía, ese lugar, y supervisor de la iglesia de Asia Menor. Mucho menos el apóstol del amor, ese no era él en su juventud. La descripción, las características de este joven discípulo en los evangelios es sorprendente. Las pocas veces que interviene, se le ve junto a su hermano Jacobo comportándose intolerante, intransigente y ambicioso. Vamos a ver qué nos dice la escritura que soporte esto que yo le estoy enseñando hoy, esa intransigencia que él tuvo en su juventud, esa intolerancia, esa ambición que no estaba bien. Dice, Juan muestra estas malas cualidades varias veces, como cuando deseó consumir con fuego del cielo a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús cuando se dirigía a Jerusalén. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 9, versículos 53 y 54, lo leo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ellos, como los samaritanos no le habían recibido con ese agrado, ellos le dijeron al Señor, Juan y su hermano, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense usted, porque no le recibieron. Y dice más adelante el 55, entonces volviéndose él, los reprendió, volviéndose el Señor los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo de Hombre, escuche bien esta cita, este versículo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces nosotros no podemos ser temperamentantes, nosotros no podemos ser volátiles. Nosotros como humanos podemos sentir enojo, pero no pecar, como dice la Biblia. Pero no desear algo que está mal. En vez de orar por esos samaritanos, mira Señor, vamos, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo y que los consuma? Yo sé que usted está diciendo en su casa, ay, no, porque Jesús es amor y el Señor los reprendió. Y yo no me imagino al Señor allí diciéndole, mire muchachos, sino los reprendió en su nombre, porque no vino a perder almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hicieron? Se fueron a otra aldea porque allí no lo recibieron. O también cuando trató de hacer tráfico de influencia, al enviar a su madre al Señor, a pedirle al Señor posiciones privilegiadas. Y nos dice Mateo 20, versículo 20 al 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con ellos dos, con Juan y con Jacobo. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Mira lo que estaba pidiendo junto con los dos hijos. Se postró ante Jesús y le dijo, yo te pido que allá en tu reino se sienten ellos dos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pides? Pedís beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, ¿podemos? Él les dijo, podemos. Hasta el 22. Y hasta el 22, sí. Okay. Entonces el Señor les decía que podían beber del vaso y podían también ser bautizados con el mismo bautismo que Jesús se bautizó, pero eso no le correspondía al Señor, sino al Padre. A la verdad, mi vaso que yo viva a mi izquierda has dado, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ese lugar, le dijo Jesús en el versículo 23, que estaba preservado para aquellos, o preparado para aquellos quienes el Padre lo tenía preparado. Entonces no podemos ser ambiciosos de esa manera, como pidiendo favor a conveniencia.
tenemos que orar y pedir conforme al corazón de Dios. Cuidado, iglesia, con esa ambición que no viene de parte de Dios. Cuidado con esa ambición. He escuchado mucha gente que confía en el hombre. Conocí una abogada y ella me va a ayudar en tal cosa. Conocí un juez y él me va a sacar los papeles. Conocí ambición. Una persona de Dios siempre refiere el nombre del Señor. Me comunicaron, me dijeron esto, pero que sea Dios. Y usted entiende que no hay una ambición, que hay espíritu. Que sea Dios confirmando. O esa ambición orando, Señor, tú sabes que necesito ese carro último modelo para que sepan que yo soy tu hijo. Dios no obra así. Dios no obra así. Porque bien dice la palabra en los evangelios, buscad el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Él es justo, debemos ser justos, debemos ser prudentes, debemos ser sensatos. Y de allí todo viene por añadidura. Cuando buscas del reino de Dios y su justicia, todo viene en añadidura, las bendiciones te persiguen. También Juan le confiesa a Jesús que había visto a uno ministrando en su nombre y se lo prohibió mostrando una actitud sectaria. Dice Lucas 9:49. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Usted se imagina eso? Mira cómo era nuestro hermano Juan, nuestro apóstol Juan, que le prohibió a uno que no echara demonios en el nombre de Jesús. Y el Señor le dice, no se lo prohibáis, porque Él no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Mientras la gente sea por Cristo, nosotros no podemos criticarle, porque no es contra nosotros, contra la sana doctrina, no es contra Jesús el que vive en nosotros. Si alguien está ministrando la palabra, no puede ser criticado, no puede andar ese sectarismo allí, que es esa intolerancia, esa indiscriminación, discriminando a las personas. Dios va a usar a personas. Y mientras esa persona tenga santidad, el demonio se va para afuera. El demonio va a salir porque hay autoridad, hay santidad, porque los demonios tiemblan cuando una persona tiene una vida en rectitud y en santidad y ellos se van fuera. Ellos salen calladitos allí, con gritos, con lágrimas y de muchas maneras, pero salen. John MacArthur dice, una persona fuera de equilibrio es inestable. Juan se comportaba muy desequilibradamente, muy intemperamentalmente. Maestro, vamos a mandar fuego del cielo. Maestro, le prohibimos que eche fuera a los demonios. Madre, intercede por nosotros y dile que nos dé el mejor lugar cuando te haya arriba, que nos sentemos a Jacobo a uno a la derecha. Porque el mismo versículo más adelante dice que los demás apóstoles, los 10 apóstoles, se molestaron con ellos dos, no se molestaron con la mamá. No se molestaron con la mamá, se molestaron con ellos dos. Porque si ellos están entendidos y saben que andan con el que tiene la verdad y es la verdad, ellos totalmente son bendecidos. No le dijeron a la mamá, mamá, ¿qué tú estás diciendo? No. Ellos guardaron silencio, ellos estaban al lado allí cuando la mamá estaba solicitando esto, que no estuvo bien, era ambición. La falta de equilibrio en el carácter de un individuo es una forma de intemperancia, como lo dije hace un momento. Es falta de autocontrol, debemos controlarlo al hablar, debemos controlarnos al hablar, no podemos hablar descomedidamente y hablar y hablar y hablar, no podemos manifestar una actitud contraria a lo que Dios quiere, como nos comportemos. Si nos rechazan el ir a hablar a un lugar, vayámonos en paz. Dice la Biblia que nos sacudamos el polvo de nuestros pies y salgamos, o que no echemos perlas quizás en los cerdos, en aquellos que tienen ese corazón endurecido, que quieren seguir siguiendo a Satanás. Simplemente sacudirnos y nos vamos. Simplemente no seguir allí, porque entonces estás dando la palabra, dando la palabra, dando la palabra, dando la palabra a los cerdos y no se está viendo fruto. Entonces no podemos permitir que sigan rechazando a nuestro Padre, sino orar por esas personas, orar y bendecirlas y marcharnos en paz. No diciendo, ajá,
voy a pedirle a Dios, porque como sé que tengo autoridad y tengo santidad, Señor, manda fuego del cielo y consúmelos a toditos. Ni Jesús hizo eso en ese proceso del Calvario, ni cuando estuvo en la cruz. Siempre reflejó amor. Y eso es un pecado en sí mismo, la falta de control. Tenemos que tener autocontrol. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando estamos en Jesús, dice que si ya no los dio, simplemente usted tiene que practicar, usted no tiene que pedirlo. He escuchado a muchos cristianos, gracias Señor, danos dominio propio, Señor, danos dominio propio. Ya el Señor te lo dio. El Señor te lo dio. Simplemente accionar a la palabra. Si tú me das dominio propio, los hombres no van a estar mirando a otra mujer que no sea su esposa. Las esposas no van a estar mirando otro hombre que no sea el esposo. No vamos a estar viendo una película pornográfica. No vamos a usar nuestras manos para buscar en internet algo indebido. Tenemos autocontrol de nuestra boca, de nuestra mirada, de nuestro oír, de nuestra actitud, porque Dios nos las dio. Por eso es peligroso empujar algún aspecto de la verdad o una cualidad de carácter al extremo. Es peligroso. Porque se ven muchos por allí que aplican como doctrina, por ejemplo, y como verdad, la vestimenta de las faldas largas, los cabellos largos, los botones hasta aquí y esas cosas. Eso es un aspecto extremo a la verdad. La Biblia habla de que tengamos decoro, de que no nos preocupemos tanto, dice 1 de Pedro capítulo 3, de 3 al 5, del atavío, que nos preocupemos más del interno que del externo, en peinados ostentosos, en ropa costosa, en prendas de oro. No, que nos preocupemos de verdad de andar hermosos por dentro, porque eso lo vamos a exteriorizar, la belleza de Cristo en nosotros. O hacer esto que hacía Juan, rechazar a las personas, o no rechazándolas, pues si no era bien recibido, bueno, mátala, Jehová. No. Seguir orando por él y pedir misericordia. ¿Qué más debemos saber de este apóstol? A pesar de las grietas de su carácter, Jesús no dejó a su discípulo amado, nos dejó ese discípulo amado, al llamarlo hijo del trueno, ¿verdad? Por ese temperamento tan sagaz en él, ese ímpetu, ese entusiasmo de Jacobo y de Juan. Ese entusiasmo, ese ímpetu de seguir la verdad, de andar con el maestro. Debemos ser esos hijos del trueno hoy. Que usted pueda decir en su casa, yo soy un hijo del trueno. Amén. Entonces, allí que tenga ese ímpetu, ese entusiasmo todo el tiempo. Vamos a la iglesia, vamos a escuchar el discipulado, vamos a conectarlo con la célula, a orar para que se suspenda esto del toque de queda, que nos podamos reunir más en la iglesia, en adoración, en oración, en vigilia y toda la agenda de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Juan estuvo con él por 3 años. Desde que nuestro Señor Jesús inició el ministerio. Durante ese periodo, Cristo trabajó su carácter. Cristo está trabajando tu carácter, así como ha ido trabajando el nuestro. Cristo, porque la gente se enfoca de que como ya estás en Dios, que estás siguiendo la sana doctrina, que te está formando, ya usted es un cristiano evangélico y tiene que ser perfecto. No, somos gente imperfecta que va corriendo esta carrera para vencer, para recibir ese galardón, y unos estamos más preparados que otros porque han nacido, porque están apenas gateando, y así se van formando hasta que Dios empieza a entregar ministerios. Pero debemos esperar el tiempo de Dios, como lo esperó el apóstol Juan, luego de que el Señor partió unos años después. Allí él asumió el apostolado. Dice que la exposición de Juan, de este apóstol, al evangelio surtió el efecto preciso. Fue santificado no solo al conocer el mensaje del evangelio, sino al verlo en persona. Al ver en persona a Jesús, trabajó, se dejó trabajar el carácter. Cada día vemos en persona a Jesús en nuestras vidas, a través de la palabra, a través de la oración, a través de una adoración con entrega. Vemos a Jesús porque habla nuestras vidas, porque limpia nuestro espíritu, porque nos llena,
porque nos unge. Y su vida cambió, porque también Él estuvo allí al pie de la cruz, vio su muerte, y luego al Señor inspirarlo por medio del Espíritu Santo y escribir los libros que escribió, su vida fue transformada y santificada. Y Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces ese verbo fue hecho carne, y ese verbo significa el representante de Dios, la divinidad hecha carne, el que vino a traer el mensaje del Padre hecho vida. Y ese corazón ambicioso y egoísta, impaciente, desequilibrado, fue transformado por aquel cuya sangre fue derramada en la cruz del Calvario ante los ojos del mismo discípulo amado. De hecho, colgado en la cruz, Jesús delegó en manos de Juan la responsabilidad de cuidar a su madre, dándole un voto de confianza, sabiendo que extendería a ella el amor que él había recibido. Y Juan, capítulo 19, versículo 21, nos dice, 26, perdón. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y allí vemos, dice al comienzo, Juan era el candidato más probable para ser llamado el apóstol del amor. Sin embargo, logró ese equilibrio. Tú vas a lograr ese equilibrio con Dios en el nombre de Jesús, solo con Él. No es con bebidas, no es con trasnocho, no es en lugares nocturnos, no es contra amistades que no están bien, porque dice la Biblia: el que anda con sabio, sabio será. Y el que anda con necio, será quebrantado. Pero a veces queremos pasar un alto, saltar un poquito la palabra y andar con algunos necios porque se quiere creerse que es Dios. Porque eso está mal, pues yo no voy a andar con esta persona porque es que yo le puedo predicar. Estamos hablando de que usted le predica, pero si esa persona no se convierte a Cristo, ya usted está forzando la barrera, ya usted está ocupando el lugar del Espíritu Santo, y eso es pecado. No puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Usted debe predicarle, y vuelve quizás a insistir y vuelve a insistir. Ya usted no ve una respuesta, póngale en manos de Dios. No que le va a dejar de hablar, pero no se va a juntar y va a orar por esa persona, va a orar, va a orar, va a orar, y Dios va a hacer. Cuando usted tome la determinación de no querer ser Dios ni ocupar el lugar del Espíritu de Dios. Eso yo lo aprendí del Espíritu Santo, lo practiqué, y cuando yo no forzaba barreras, Dios convertía a la persona. Cuando mostraba el amor de Dios, Dios convertía a las personas. Por lo tanto, la vida transformada de Juan nos brinda un gran aliento. Qué bueno, porque a veces el enemigo quiere torturar de que si actuaste de repente como no debe ser, porque aún la carne está muriendo, quiere venir batallas a la mente y tienes que llevar cautivo los pensamientos y decir: Señor, yo sé que tú crees en mí, yo sé que tú sabes que yo quiero seguir cambiando. Mira al apóstol Juan, Señor, como tú lo hiciste en él, sé que lo harás en mí. Y estímulo, recordamos que Dios completará su propósito en nosotros, porque Filipenses dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta Cristo Jesús, aleluya, y formará el carácter de su Hijo en nuestras vidas. ¿Y qué nos dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amén, porque a los que antes conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. Estamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces usted no es cualquier persona. Usted no es cualquier persona. Cobra ánimo y sigue cultivando tu carácter, sometiéndote a Cristo, a su palabra y preparándote para vivir y proclamar
este mejor evangelio, este único evangelio, este poderoso evangelio de Dios, que son buenas nuevas de salvación. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Confía en aquel que transformó a un hombre común en uno que terminó su vida glorificándole hasta la muerte. Confía en Dios, confía en aquel que transformó la vida de Juan. Va a ser transformada la tuya en el nombre de Jesús. Yo bendigo los corazones dispuestos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Estoy enamorada de tantos jóvenes que nos escriben diciéndole, pastora, quiero servir en la iglesia, quiero pertenecer al grupo de servicio, pastora, estoy escalofriada, pastora, quiero servir a la adoración. ¿Cómo puedo ser partícipe de la adoración? Y aún lo hacen en su casa. Bendigo esas vidas, bendigo las vidas de aquellos que están ayudando al protemplo, a la remodelación de nuestra iglesia, que se ensanchó para la gloria de Dios en este tiempo de crisis, de pandemia. Amén, porque Él es Dios soberano, amén, poderoso, amén, el que derriba paredes, el que ensancha tu tienda, amén, en el nombre, amén, de Jesús. Nosotros decíamos antes, no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero nos vamos a ensanchar a izquierda y a derecha, y Él lo hizo. Él respaldó en el nombre de Jesús, porque somos gente seria, porque somos gente fiel, porque somos gente que sigue buscando la perfección, porque somos gente con un corazón recto, con un corazón entendido, sabio, porque somos gente que vivimos en santidad, que procuramos lo mejor, lo bueno, para que ser de testimonio a los demás. Juan llegó a estar encarcelado. Eso nos dice el libro de Hechos 4, usted lo puede leer más adelante porque es largo, un poquito largo por el tiempo que tenemos. Y fue desterrado, como usted lo aprendió en el Apocalipsis, a la isla de Patmos, por un periodo, dicen los estudiosos, de 2 años, hasta que otro emperador ascendió al poder en Roma. ¿Se acuerda que Domiciano lo llevó a la isla de Patmos? Pero aún fue Dios, porque la iglesia estaba siendo perseguida, y aún lo que parece malo, Dios lo transforma en bueno. Y en esa isla de Patmos más bien tuvo la cobertura y la ayuda del Señor, que se le reveló para dar la revelación del Apocalipsis, amén, por amor a nosotros, amén, en estos tiempos. Gloria bendito sea el nombre del Señor. Amén. Enfrentó el martirio, escuche bien, según los estudiosos, cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, luego de allí pasa a la isla de Patmos. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. ¿Quién pudo haber hecho eso? El Dios de amor, de misericordia, de salvación. Aquel que salvó del horno de fuego a los 3 amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Aquel que libró a Daniel de los leones. Ese es el mismo Dios que liberó allí a Juan. Después fue liberado y regresó a lo que hoy conocemos como Turquía. Antes era Éfeso. Juan murió de viejo y fue el único, según los estudios de los apóstoles, que falleció de una muerte natural. ¿Qué libros escribió Juan? El Evangelio de Juan, escrito entre los años 50 y el 70 después de Cristo. Las 3 epístolas de él, la primera, la segunda y la tercera de Juan. La primera fue escrita a mitad de los años 80 después de Cristo, la segunda a final del año 80 después de Cristo, y la tercera también entre al final de los fines del año 80. Apocalipsis escribió entre los años 90 y 96 después de Cristo. Mire el orden allí después de Cristo como él escribió. Y hemos finalizado esta noche con esta poderosa enseñanza, bendiciendo sus vidas y que hayan aprendido bastante sobre este gran personaje, este apóstol que marcó una diferencia, que tuvo también un antes y un después, que Dios transformó su carácter, que dejó las tareas seculares por seguir al maestro, que dejó a su papá y las redes y a los jornaleros, el dinerazo, porque dice que el Zebedeo era un hombre pudiente y él prefirió seguir al maestro, al que es dueño del oro y la plata. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias a Dios por esta gran y poderosa enseñanza. Bendecimos tu vida y te cubrimos con la sangre de Cristo. Feliz noche.